Canto 22. Entonces el muy astuto Odiseo se despojó de sus harapos, saltó sobre el gran umbral con el arco y la aljaba repleta de dardos, y volcó las veloces flechas ante sus pies y dijo a los pretendientes: Ese certamen arduo ya está cumplido. Ahora apuntaré de nuevo hacia otro blanco, al que aún no lanzó saetas hombre alguno, a ver si lo alcanzo y Apolo me concede mi deseo. Dijo, y apuntó una amarga flecha hacia Antino, que entonces iba a levantar una bella copa de oro de 2 asas, y la sostenía ya en sus manos para beber el vino. En su ánimo no había presentimientos de muerte. ¿Quién iba a imaginar que entre tan numerosos comensales un hombre entre la multitud, por fuerte que fuera, le daría una mala muerte y un negro destino? Odiseo disparó la flecha apuntándole a la garganta, y la punta le entró de frente a través del blando cuello. Se desplomó hacia atrás, al ser herido cayó la copa de su mano, y al instante de su nariz brotó un espeso chorro de sangre humana. Fulminantemente derribó la mesa de una patada y tumbó por el suelo las viandas. El pan y la carne se llenaron de polvo. Los pretendientes lanzaron aullidos en la sala al ver derrumbarse al hombre, y de sus asientos se alzaron y echaron a correr por la estancia, escudriñando por todos lados los muy sólidos muros. No había en ningún sitio escudo ni fiera lanza a su alcance, y empezaron a insultar a Odiseo con furiosas palabras. Extranjero, perversamente lanzas tus flechas contra los presentes. No participarás más en otros juegos, ahora ya tienes segura la inmediata muerte, porque acabas de asesinar a un hombre que era el mejor de los jóvenes de Ítaca. Con tal motivo te devorarán aquí los buitres. Decían así unos y otros, porque pensaban que había matado al joven sin quererlo. Los necios no se habían apercibido aún de cómo los lazos de la muerte los tenían apresados a todos ellos. Lanzándoles una torva mirada, les respondió el muy astuto Odiseo: Ah, perros, pensabais que no iba yo a regresar a mi casa desde el país de los troyanos. Así que saqueabais mi morada y os acostabais sin miramientos con mis siervas en mi palacio, y pretendíais a mi mujer estando yo vivo, sin temor de los dioses que dominan el amplio cielo ni de la posible venganza futura de los hombres. Ahora os tienen apresados a todos los lazos de la muerte. Así habló, y a todos ellos les estremeció el pálido espanto. Escudriñó cada uno por dónde podría escapar a la brusca muerte. Eurímaco fue el primero en responder y dijo: Si de verdad eres Odiseo de Ítaca, que has vuelto, has dicho cosas justas, sobre que han cometido los saqueos muchas acciones sin freno en tu palacio y muchas en tus tierras. Pero ya está muerto este, que fue el instigador de todo, Antino. Ese, en efecto, incitaba a tales desmanes, no porque estuviera en la indigencia ni porque anhelara la boda, sino con otras intenciones que no le ha cumplido el Crónida, para hacerse rey sobre el pueblo de la bien fundada Ítaca, además de dar muerte a tu hijo tendiéndole una emboscada. Pero ahora está muerto con justo castigo. Tú perdona a tus gentes. Enseguida nosotros haremos una colecta en la región por todo cuanto se ha comido y bebido en tus salas, y aportando cada uno un lote de 20 bueyes y oro y bronce, te compensaremos hasta que tu corazón se contente. Por lo pasado, no es reprensible que se muestre enfurecido. Mirándole torvamente le contestó el muy astuto Odiseo: Eurímaco, ni aunque me dierais todos vuestra herencia y cuanto ahora tenéis, y si le añadierais más de otros lados, ni aun así privaría mis manos de esta matanza, hasta haber castigado del todo a todos los pretendientes por sus ultrajes. Ahora se os ofrece sin más pelear o escapar a todo el que quiera evitar la muerte y las fatales parcas. Presumo que nadie va a evitar su repentina muerte. Así habló, y entonces a ellos les temblaron las rodillas y el corazón. Entre todos tomó la palabra Eurímaco por segunda vez. Amigos, este hombre no va a detener sus inflexibles manos, sino que, ya que ha tomado el pulido arco y la aljaba, seguirá disparando desde el liso umbral hasta matarnos a todos nosotros. Así que, afrontemos el combate, desenvainad las espadas y oponed las mesas a sus saetas de pronta muerte. Resistamos contra él todos juntos, a ver si lo rechazamos más allá del umbral y las puertas, y salimos hacia la ciudad y se extiende a toda prisa el griterío. En tal caso, pronto el hombre dispararía su turno final. Diciendo así, desenvainó su aguda espada de bronce, afilada por ambos lados.
Saltó hacia él, dando un terrible alarido. Pero en aquel instante Odiseo le disparaba su flecha, y le alcanzó en el pecho bajo la tetilla, y la veloz saeta se le hincó hasta el hígado. De su mano cayó la espada al suelo, y él, trompicando, se desplomó sobre una mesa, derribándola y echando por tierra los manjares y el vaso de doble copa. Golpeaba en tierra con su frente en estertores agónicos y en sus convulsiones pateaba su silla con ambos pies. Y sobre sus ojos se abatió la tiniebla. Contra el glorioso Odiseo se destacó Anfínomo avanzando de frente. Había desenvainado su aguda espada para ver si le hacía retirarse de la puerta. Pero se le adelantó Telémaco hiriéndole por detrás con su lanza broncínea en medio de los hombros y se la pasó a través por el pecho. Resonó al caer y dio en el suelo con toda su frente. Telémaco se retiró dejando la pica de larga sombra allí en el cuerpo de Anfínomo, porque recelaba que alguno de los aqueos lo hiriera con la espada. Si lo atacaba cuando él retiraba la lanza de larga sombra o lo golpeara al agacharse a por ella. Corrió y muy deprisa llegó junto a su padre y parándose a su costado le dirigió estas palabras aladas. Padre, enseguida te traeré un escudo y 2 lanzas y un casco de bronce, bien ajustado a tus sienes. Yo mismo voy a ponerme otro y daré otros al porquerizo y al vaquero, pues es mejor estar bien pertrechados. Contestándole dijo el muy astuto Odiseo, tráelos corriendo, mientras aún me quedan flechas para contenerlos. No vayan a hacerme retirar de la puerta al estar yo solo. Así habló, y Telémaco obedecía a su querido padre. Se apresuró hacia la cámara donde había guardado las famosas armas. De allí recogió 4 escudos, 8 lanzas y 4 yelmos de bronce con penachos de crines de caballo, y fue con ellos y aprisa llegó al lado de su querido padre. Inmediatamente revistió el bronce en torno al cuerpo y a la vez los 2 siervos se pusieron las hermosas armas. Se colocaron a los lados del audaz Odiseo de mente artera. Este, por su parte, mientras tenía flechas para defenderse, disparaba apuntando a uno tras otro de los pretendientes en la casa. Ellos caían amontonados. Pero cuando ya le faltaron al soberano las flechas para los disparos, apoyó el arco en el pilar de la sala bien construida de modo que quedara erguido sobre el muro reluciente. Se ajustó desde los hombros el escudo de 4 capas y se caló en su bravia cabeza el yelmo bien forjado que agitaba en lo alto su penacho terrible de crines de caballo, y empuñó las 2 lanzas culminadas en bronce. Había en el sólido muro un portillo alto, cerca del umbral de la espaciosa sala. Era un pasaje hacia el corredor, con sus batientes bien ajustadas. Odiseo le había ordenado al divino porquerizo que lo guardara apostándose junto a él. Resultaba ser la única salida, y entre los otros tomó la palabra Agelao dirigiéndose a todos, amigos. ¿No podría alguno subirse a ese portillo y comunicarse con el pueblo, y difundir enseguida voces de alarma? Entonces ese hombre habría disparado su último dardo. A él le contestó a su vez Melantio, el pastor de cabras. No es posible de ningún modo Agelao de divina estirpe, pues está demasiado cerca de la hermosa puerta del patio y es estrecha la boca del pasaje, de modo que podría defenderlo contra todos un solo hombre, si es valiente. Pero vamos, os traeré armas para que quedéis bien armados. Desde la habitación donde creo allá y no en otra parte, las han guardado Odiseo y su ilustre hijo. Después de hablar así Melantio, el pastor de cabras, empezó a subir por el pasadizo del salón hacia el aposento de Odiseo. De allí tomó 2 escudos y otras tantas lanzas e igual número de yelmos broncíneos de crines equinas. Se movió rápido y muy pronto las aportó y distribuyó entre los pretendientes. Entonces le flaquearon las rodillas y el corazón a Odiseo, en cuanto les vio ajustarse las armas y blandir en las manos las largas lanzas. La contienda se le mostraba terrible. Enseguida se dirigió a Telémaco con palabras aladas. Telémaco, al parecer en palacio, alguna de las mujeres nos prepara una funesta pelea o acaso sea Melantio. Le respondió pronto el juicioso Telémaco. Padre de ese error soy culpable yo mismo, y ningún otro más, ya que me dejé sin cerrar la puerta muy resistente de la estancia. El espía de ellos fue más listo, pero Ea, divino Eumeo, ve y cierra la puerta del aposento y observa si alguna de las mujeres interviene en esto o es Melantio
el hijo de Dolio del que sospecho. Así ellos hablaban entre sí con semejantes palabras. Melantio, el pastor de cabras, se puso de nuevo en camino hacia la cámara para aportar buenas armas. Pero el divino porquerizo lo avistó, y al momento le dijo a Odiseo que estaba a su lado: «Divino Laertiada, Odiseo de muchos recursos, aquel individuo traicionero, del que sospechábamos nosotros, va hacia el cuarto. Dime tú sin ningún reparo si lo mato, en caso de que logre dominarlo, o si te lo traigo acá, para que pague por los muchos daños, por todos los que he maquinado en tu casa». Respondiéndole le dijo el muy astuto Odiseo: «Bueno, Telémaco y yo mantendremos a raya a los nobles pretendientes dentro de la sala, por muy furiosos que nos ataquen. Vosotros dos, doblándole pies y manos a la espalda, tumbadle en la estancia, sujetad bien los cierres por dentro, y atadlo con una cuerda retorcida y colgadlo en lo alto de una alta columna, izadlo hasta las vigas, de modo que quede con vida largo tiempo y sufra terribles dolores». Así habló, y ellos lo escucharon con atención y le obedecieron. Se dirigieron a la cámara sin ser notados por el que ya estaba dentro. Andaba en el fondo del aposento buscando armas. Ellos se apostaron aguardando a un lado y otro tras las columnas. Y cuando iba a traspasar el umbral Melantio, el pastor de cabras, llevando en una mano un hermoso casco y en la otra un escudo muy envejecido, recubierto de moho del héroe Laertes, que lo había usado en su juventud, pero ahora yacía allí tirado y con las correas de cuero rotas, se abalanzaron los dos sobre él, lo agarraron y arrastraron por los pelos dentro, y lo tumbaron en el suelo, aterrorizado en su corazón, mientras le sujetaban de pies y manos con una dolorosa lazada, con un retorcido nudo a su espalda, como había ordenado el hijo de Laertes, el muy sufrido divino Odiseo. Atándolo con una soga bien retorcida, lo colgaron de una alta columna y lo izaron hasta las vigas. Y mofándote de él, le dijiste tú, porquerizo Emeo, ahora sí que sin descanso, Melantio, velarás toda la noche tendido en un suave lecho como tú te mereces. No llegará, sin que la adviertas, la matutina aurora de áureo trono, surgiendo en las corrientes del océano, para que tú te esmeres en traer a esta casa las cabras para la comida de los pretendientes. Así se quedó éste allí colgado de su dolorosa atadura. Ellos dos tomaron consigo las armas, cerraron la brillante puerta y se fueron junto al audaz Odiseo de arteras astucias. Allí se enfrentaban respirando coraje, los cuatro en el umbral y los del interior de la sala, muchos y nobles. Al lado de los primeros acudió Atenea, hija de Zeus, que se apareció semejante a Mentor en su aspecto y su voz. Odiseo se regocijó al verla y le dijo estas palabras: «Mentor, defiéndenos del tremendo acoso. Acuérdate de tu querido camarada, que te hizo favores. Tú eres de mi misma edad». Así habló, aunque sospechaba que se trataba de la salvadora Atenea. Los pretendientes, enfrente, atronaban de gritos la sala, y se adelantó a reprenderlo a Gelao, el hijo de Damástor. «Mentor, que no te persuada con sus palabras Odiseo para pelear contra los pretendientes y defenderlo a él. Pues te advierto que nuestro plan se cumplirá de esta manera. Cuando matemos a estos, al padre y al hijo, tú serás aniquilado con ellos por lo que intentas hacer en estas salas. Tú pagarás con tu cabeza. Y después de que os hayamos arrebatado vuestras vidas con el bronce, todos los bienes que tengas, los de tu casa y tus campos, los uniremos a los de Odiseo, y tampoco permitiremos que vivan en tu casa ni tus hijos ni tus hijas, ni que tu honorable esposa vaya y venga por la ciudad de Ítaca». Así dijo. Atenea se enfureció aún más en su corazón, y regañó a Odiseo con palabras de duro reproche. «Ya no tienes, Odiseo, firme tu ánimo y vivo coraje, como tenías cuando por Helena de blancos brazos de óptimo padre, durante 9 años combatiste fiero y sin descanso, y mataste a numerosos enemigos en la feroz batalla, y por decisión tuya se conquistó la ciudad de amplias calles de Príamo. ¿Cómo ahora, cuando ya has llegado a tu casa y tu hacienda, vacilas en mostrarte resuelto contra los pretendientes? Venga, querido, mantente a mi lado y aplícate a la tarea, para que veas cómo sabe frente a los enemigos devolver los beneficios Mentor Alcímida». Dijo, pero no les iba a dar la victoria por mano de otro, sino que todavía iba a poner a prueba su coraje y su aguante, tanto de Odiseo como de su querido hijo.
Ella dio un brinco hasta lo alto de la sala, oscurecida por el humo, y allí se posó semejante en su figura a una golondrina. A los pretendientes los animaban Agelao Damastórida, Eurínomo, Anfimedonte, Demoptólemo, Pisandro Polictórida y el bravo Polibo, pues entre ellos estos eran los mejores con mucho por su valor de los que aún vivían y combatían por sus vidas. A otros ya los habían derribado el arco y los frecuentes dardos. Tomó la palabra entre esos Agelao para arengarlos a todos. Amigos, ese hombre ya va a detener sus inflexibles manos, y ya desapareció también Mentor, después de declamar sus vanas promesas, y ellos están solos en la puerta delantera. Así que no lancéis todos a la vez las largas lanzas, sino que venga, arrojad las picas los 6 primeros, a ver si Zeus nos concede alcanzar a Odiseo y cobrar renombre. De los demás no habremos de preocuparnos una vez que él caiga. Así habló. Todos los otros dispararon sus lanzas, según tal consejo, apuntándole. Pero todas las hizo fallar Atenea. De entre ellos, uno alcanzó la columna del bien construido salón y otro la puerta de sólido entablamiento, y la lanza de otro, pesada por su bronce, cayó sobre el muro. Tras de haber esquivado las lanzas de los pretendientes, entre ellos tomó la palabra el sufrido divino Odiseo. Amigos, yo os diría que también nosotros disparemos las lanzas sobre el pelotón de los pretendientes, que están ansiosos de darnos muerte después de sus anteriores ofensas. Así dijo, y todos ellos lanzaron sus aguzadas picas apuntando al frente. A Demoptólemo lo mató Odiseo, a Euríades Telémaco, a Élato el porquerizo y a Pisandro el boyero, el pastor de la vacada. Todos ellos a un tiempo mordieron la tierra infinita y los pretendientes se retiraron al fondo de la sala. Ellos avanzaron y recogieron sus lanzas de los cadáveres. De nuevo los pretendientes lanzaron sus aguzadas picas apuntándoles, pero todas las hizo vanas Atenea. De ellos, uno había alcanzado la columna del bien construido salón, otro la clavó en la puerta de recio ensamblaje, y la lanza del otro, pesada por su bronce, cayó sobre el muro. No obstante, Anfimedonte hirió en la mano a Telémaco, en la muñeca por encima, y el bronce desgarró la superficie de su piel, y Tésipo rasguñó con su gran lanza el hombro de Eumeo, pasando por encima del escudo, pero le rozó por encima y cayó a tierra. De nuevo los del grupo del audaz Odiseo de Artera, astucia, dispararon sus aguzadas lanzas sobre el pelotón de los pretendientes. Esta vez a Euridamante lo alcanzó Odiseo destructor de ciudades, a Anfimedonte Telémaco, a Pólibo el porquerizo y, en fin, a Tésipo el boyero, el guardián de la vacada. Este lo dejó herido en el pecho y, ufanándose, dijo: «Hijo de Politerces, amigo de los insultos, ya nunca más a impulsos de tu necedad vocearás jactancioso, sino que dejarás la palabra a los dioses, que son en verdad los más poderosos. Recibe este don de hospitalidad a cambio de la pezuña que enviaste en otra ocasión al divino Odiseo, cuando mendigaba en su propia casa». Dijo así el pastor de las vacas de curvos cuernos. Luego Odiseo hirió de cerca al hijo de Damástor con su larga lanza. Y Telémaco hería a Leócrito de Benórida con su pica en mitad del vientre, y el bronce lo traspasó. Cayó hacia adelante y batió el suelo con toda su frente. En tal momento Atenea agitó en lo alto, desde el techo, su égida mortífera. Se aterrorizaron los ánimos de los restantes y empezaron a correr por la sala, como vacas de un rebaño a las que acosa un turbulento tábano y las ahuyenta en la época del verano, cuando los días se hacen más largos. Como cuando los buitres de corvas garras y ganchudo pico venidos de los montes se precipitan sobre los pájaros, y estos aterrorizados vuelan en desbandada desde las nubes sobre el llano, y ellos los acosan y los matan, y no hallan refugio alguno ni huida, y los hombres se divierten viendo la cacería, así ellos persiguiendo a los pretendientes por la sala golpeaban a diestra y siniestra. Se levantaba una horrenda quejumbre de los cráneos machacados y todo el suelo humeaba de sangre. Liodes se precipitó ante Odiseo y le asió de las rodillas y en súplica le decía estas palabras aladas: «Te suplico, Odiseo, tú respétame y apiádate de mí, porque te aseguro que nunca dije ni hice nada violento a ninguna mujer en tu palacio. Incluso trataba de disuadir a los demás pretendientes de hacerlo, a cualquiera.
pero no me hacían caso en mantener sus manos inocentes. Por eso, sí, por sus excesos sufrieron su infame destino. Pero yo, un augur, sin haber hecho nada, caeré tendido entre ellos. ¿Es que no va a haber agradecimiento por las buenas acciones? Mirándole torvamente le respondió el muy astuto Odiseo. Ya que te jactas de ser adivino al servicio de estos, seguro que muchas veces habrás suplicado en la sala que yo perdiera lejos la meta de mi dulce retorno y que te siguiera mi querida esposa y te diera hijos. Por eso no vas a poder escapar a tu triste muerte. Al tiempo que así hablaba, recogió con su robusta mano la espada yacente que Agelao dejara caer a tierra al caer muerto. Con ella le atravesó el cuello. Gritaba el otro todavía cuando su cabeza rodó por el polvo. También trataba de huir de la muerte femio tespiada el aedo que cantaba para los pretendientes, forzado. Se detuvo con la sonora cítara en las manos, allí cerca junto al portillo. Vacilaba en su mente una duda. Si deslizarse fuera de la sala hasta el altar construido en honor del gran Zeus del hogar, para sentarse allí donde tantos muslos de bueyes habían quemado Laertes y Odiseo, o si llegándose hasta Odiseo suplicarle de rodillas. En su reflexión le pareció más provechoso hacerlo así, abrazarse a las rodillas del laertiada Odiseo, con que dejó en el suelo su cóncava lira, entre la crátera y una silla ornada con clavos de plata, y él avanzó hacia Odiseo y le cogió de las rodillas, y suplicándole le decía estas palabras aladas: Te suplico, Odiseo, tú respétame y compadécete de mí. Estarás luego apenado, si matas a un Aedo, a mí, que canto para los dioses y los hombres. Soy mi propio maestro, y un dios me inspiró en mi mente toda suerte de cantos. Bien puedo cantar ante ti como ante un dios, así que no quieras degollarme. También Telémaco, tu querido hijo, puede decírtelo. Yo no acudía por mi propia voluntad ni ansioso de cantar para los pretendientes en sus festines, sino que, por ser ellos más fuertes y poderosos, me traían a la fuerza. Así habló, y le escuchó el sagrado talante de Telémaco, y dijo, dirigiéndose a su padre, que tenía a su lado: Detente, no golpees con el bronce a este inocente. Salvemos también al heraldo Medonte, que de continuo se preocupaba por mí en palacio. Cuando yo era niño, si es que no lo han matado Filetio o el porquerizo, o no se ha topado contigo cuando ibas furioso por la casa. Así dijo, y le oyó Medonte de sensato carácter, que estaba agachado bajo un asiento, intentando evitar la negra muerte. Se había tapado con la piel de una vaca recién desollada. Enseguida salió de debajo de la silla, se despojó de la piel bovina y precipitándose rápido hacia Telémaco, se abrazó a sus rodillas y suplicándole, dijo estas palabras aladas: Querido, yo soy ese, detente. Dile a tu padre que no me aniquile con el agudo bronce en su fogoso arranque, enfurecido contra los pretendientes, que le devoraban las riquezas de su palacio, y no te respetaban siquiera a ti, los insensatos. Sonriendo le contestó el muy astuto Odiseo: No temas, ya que éste te ha protegido y salvado, para que reconozcas en tu ánimo y lo proclames, luego ante cualquiera que el hacer bien es mucho mejor que el obrar mal. Pero salid de la sala e id a sentaros fuera, lejos de esta matanza, en el patio, tú y el famoso Aedo, hasta que yo haya concluido en mi casa la labor que debo. Así dijo, y ellos dos, apresurados, salieron del salón y fueron a sentarse ambos al pie del altar del gran Zeus, lanzando miradas a todos lados, recelando largo tiempo la muerte. Escudriñó Odiseo la sala por si aún se escondía alguno con vida, intentando escapar de la negra muerte. Pero los contempló a todos tumbados en la sangre y el polvo, muchos, tantos como peces, esos que los pescadores en la cóncava ribera a la orilla del mar espumoso sacaron en la red de muchos agujeros, y todos quedan tendidos en las arenas anhelando las olas del mar, mientras el sol ardiente les arrebata la vida. Así entonces los pretendientes yacían amontonados unos sobre otros. Entonces dijo a Telémaco el muy astuto Odiseo: Telémaco, venga, llámame a la nodriza Euriclea, para que le diga unas palabras que tengo en mi ánimo. Así dijo, y Telémaco obedecía a su padre querido. Ven aquí, ya vieja anciana, tú que eres la guardiana de las mujeres de servicio en nuestra morada, acude, te llama mi padre, para decirte algo.
Así gritó, y para ella no fue una palabra alada. Abrió las puertas de la sala bien poblada y se puso en camino. Telémaco iba delante y la guiaba. Encontró de pronto a Odiseo en medio de los cadáveres de la matanza, cubierto de sangre y barro, como un león que acaba de devorar a un buey montaraz, que todo el pecho y ambas fauces lleva teñidos de sangre y es espantoso al verlo de frente. Así Odiseo llevaba ensangrentados pies y manos. De modo que, cuando vio los muertos y aquel mar de sangre, se disponía a dar alaridos por la gran hazaña que contemplaba. Pero Odiseo la contuvo y refrenó a pesar de sus ansias, y hablándole le dijo estas palabras aladas: Alégrate, vieja, en tu ánimo, pero modérate y no hagas alarde. No es piadoso dar gritos de triunfo sobre los muertos recientes. A estos los destruyeron el destino de los dioses y sus hechos criminales. No tenían, en efecto, respeto por las personas de esta tierra, ni por villanos ni por nobles con los que ellos se topaban. Por eso, por sus afrentas, sufrieron esa suerte infame. Así que, a tu vez, cuéntame de las mujeres de la casa, quiénes me deshonran y quiénes me son leales. Le respondió al punto la querida nodriza Euriclea: En efecto, hijo, yo te diré la verdad. Hay 50 mujeres a tu servicio en el palacio, a las que hemos adiestrado para realizar sus tareas, a cardar la lana y a soportar la esclavitud. De ellas 12 se desenfrenaron sin vergüenza, sin respetarnos ni a mí ni a la misma Penélope. Telémaco había crecido poco antes y su madre no le permitía dar órdenes a las mujeres del servicio. Pero ea, voy a subir a sus relucientes habitaciones y contárselo todo a tu esposa, a la que la divinidad le ha deparado el sueño. Respondiéndole dijo el muy astuto Odiseo: No la despiertes todavía. Diles tú que vengan aquí a esas mujeres que antes tramaron sus maldades. Así dijo, y la anciana echó a andar apresurada por las salas para informar a las siervas y mandarlas que se presentaran. Entretanto, él llamó ante sí a Telémaco, al vaquero y al porquerizo, y les decía estas palabras aladas: Comenzad ya a trasladar los cadáveres, y dad órdenes a las mujeres de que, por su parte, limpien pronto los asientos y las bellas mesas con agua y con porosas esponjas. Más tarde, cuando ya hayáis puesto en orden toda la casa, sacad a las esclavas de la confortable sala, y entre la rotonda y el recinto de buenos muros del patio, golpeadlas con vuestras espadas de anchas hojas, hasta que exhalen todas sus almas y se olviden del todo de Afrodita, esa que gozaban a rejuntarse con los pretendientes en sus furtivos amoríos. Así habló. Las mujeres acudieron en tropel sollozando de modo tremendo, derramando copioso llanto. En primer lugar, pues se llevaban los cadáveres de los muertos y los dejaban bajo el pórtico del bien murado patio, amontonando a unos sobre otros. Odiseo en persona daba las órdenes presuroso. Ellas los arrastraban a la fuerza. A continuación fregaban los asientos y las hermosas mesas con agua y porosas esponjas. Entretanto Telémaco, el vaquero y el porquerizo rascaban el suelo de la elegante mansión con las palas, y las esclavas recogían los despojos y los echaban fuera. Después que hubieron puesto en orden toda la casa, sacaron a las esclavas de la confortable sala y entre la rotonda y el recinto bien murado del patio, las empujaron hasta un rincón estrecho, del que no cabía escapatoria, y a ellos les dijo el muy juicioso Telémaco: No quisiera privarles de la vida con una muerte limpia a estas que han vertido infamia sobre mi cabeza y la de mi madre y se acostaban con los pretendientes. Así dijo, y enlazando la soga de un navío, de azulada proa a una elevada columna, rodeó con ella la rotonda tensándola a una buena altura, de modo que ninguna llegara con los pies al suelo. Como cuando los tordos de anchas alas o las palomas se precipitan en una red de caza, extendida en un matorral, al volar hacia su nido, y les aprisiona un odioso lecho. Así ellas se quedaron colgadas con sus cabezas en fila, y en torno a sus cuellos les anudaron los lazos, para que murieran del modo más lamentable. Agitaron sus pies un rato, pero no largo tiempo, y a Melanteo lo sacaron a través del atrio y del patio. Le rebanaron con el aguzado bronce la nariz, las orejas y le arrancaron los genitales,
para dárselos de comer crudos a los perros, y le cortaron las manos y los pies con furioso ánimo. Después se lavaron las manos y los pies y volvieron a la casa de Odiseo, que daba cumplida su tarea. Dijo entonces éste a su querida nodriza Euriclea: anciana, trae azufre, remedio de males, y acércame fuego, para que sahume el salón. Y dile tú a Penélope que venga acá con las mujeres de su servicio. Manda también venir a todas las siervas de la casa. Respondióle, a su vez, la querida nodriza Euriclea: bien, hijo mío, has dicho esto con mucho tino, pero ea, voy a traerte ropas, túnica y manto, para que no aparezcas en palacio con esos harapos sobre tus anchos hombros. No estaría bien visto. Respondiendo le dijo el muy astuto Odiseo: ahora lo primero es que yo disponga de fuego en las salas. Así habló, y no dejó de atenderlo su querida nodriza Euriclea. Trajo fuego y azufre. Enseguida Odiseo azufró bien la gran sala, la casa y el patio. Y la anciana recorrió toda la hermosa mansión de Odiseo para dar la noticia a las mujeres y mandarlas presentarse. Ellas salieron del salón con una antorcha en las manos, y empezaron a rodear y abrazar a Odiseo, y le besaba la cabeza y los hombros mostrando su afecto, y le acariciaban las manos. A él le inundaba un dulce deseo de sollozos y llanto. Las reconocía en su recuerdo a todas. Canto 23. La anciana subió a las habitaciones superiores, riendo de gozo para decirle a su señora que estaba en la casa su querido esposo. Sus rodillas se movían ágiles y sus pies brincaban. Se detuvo junto a su cabezal y le dijo estas palabras: despierta, Penélope, hija querida, para que veas con tus ojos lo que anhelas todos los días. Volvió Odiseo y aunque regresa tarde, ya ha llegado a la casa. Acabó con los soberbios pretendientes que asediaban tu hogar y devoraban tus bienes y oprimían a tu hijo. A ella al momento la contestó la muy prudente Penélope: querida Aya, te han enloquecido los dioses, que pueden convertir a cualquiera en loco, por muy sensato que sea, y devolver la cordura a un insensato. Ellos, sin duda, te han trastornado. Antes eras de mente cuerda. ¿Por qué te burlas de mí, que tengo el corazón muy angustiado, para decirme esos desvaríos y me despiertas de mi dulce sueño, que con su manto me había cerrado los párpados? Nunca antes había dormido así, desde que Odiseo se fue a contemplar la maldita Ilión, la innombrable. Pero, ea, baja y vuélvete de nuevo a la gran sala. Si cualquier otra de las mujeres que están a mis órdenes hubiera venido con esas noticias y me hubiera despertado, sin tardar con dura reprimenda la habría despachado otra vez hacia la sala. A ti te disculpa en esto tu vejez. La contestó, a su vez, la querida nodriza Euriclea: en nada me burlo de ti, hija querida, sino que de verdad ha vuelto Odiseo y está en la casa, como te digo. Ese es extranjero al que todos agredían en el palacio. Telémaco, desde luego, sabía desde hace tiempo que estaba ahí, pero por prudencia encubría los planes de su padre hasta que éste lograra castigar la violencia de los presuntuosos pretendientes. Así dijo, y ella se alborozó, y saltando de la cama, abrazóse a la anciana, vertió llanto de sus párpados, y al hablarle le decía estas aladas palabras: venga ya, allá querida, cuéntamelo punto por punto, si de verdad ha llegado a esta casa, como me dices. ¿Cómo lanzó sus manos contra los desvergonzados pretendientes, estando él solo, mientras que los otros formaban siempre una tropa? La contestó luego la querida nodriza Euriclea: no lo séis, ni me lo han contado, sino que tan solo he oído el estrépito de la masacre. Nosotras estábamos en el fondo de las habitaciones de gruesos muros, aterrorizadas, y tenían bien atrancadas las puertas. Al final me llamó desde el salón tu hijo, Telémaco, a quien su padre le había encomendado que me llamara. Encontré luego a Odiseo, erguido entre un montón de cadáveres, que a su alrededor, cubriendo el sólido suelo, yacían unos sobre otros. Al verlos te habrías alegrado en tu ánimo viéndolo a él cubierto de sangre, como un león. Ahora están todos ante las puertas del patio, amontonados, mientras él fumiga con azufre la muy hermosa casa. Después de encender un gran fuego, me mandó que te llamara, así que sígueme, para que ambos gocéis de gran alegría en vuestro corazón, después de sufrir tantísimas desdichas. Ahora ya se ha realizado vuestro tan largo anhelo.
Ha vuelto él vivo a su hogar y os ha encontrado a ti y a su hijo en el palacio. Y de quienes le causaron daños, los pretendientes, de todos ellos tomó venganza en su casa. La contestó luego la muy prudente Penélope. Aya querida, no te exaltes tanto con tus risas alegres. Sabes bien cuán querido sería para todos el verlo ya en casa, sobre todo para mí y para el hijo que engendramos. Pero no es seguro este relato que tú cuentas, sino que alguno de los inmortales ha dado muerte a los nobles pretendientes enfurecido por su perversa soberbia y sus malignas acciones, porque no respetaban a ningún humano en esta tierra, ni noble ni villano, que se topara con ellos. Por eso, por su insolencia, sufrieron esta desdicha. En cuanto a Odiseo, perdió sin duda su regreso lejos de la tierra aquea, y ya está muerto. La contestó enseguida la querida nodriza Euriclea. Hija mía, ¿qué frase se escapó del cerco de tus dientes? Afirmas, cuando ya está en casa tu esposo, junto a tu hogar, que nunca va a volver aquí. Tienes un ánimo siempre desconfiado. Bueno, voy a darte otro testimonio evidente. La cicatriz que una vez le hizo un jabalí con su blanco colmillo, se la descubrí al lavarlo y quise decírtelo a ti misma. Pero él me puso las manos sobre la boca y no me dejó hablar, de acuerdo con los astutos planes de su mente. Así que sígueme, que yo misma me ofrezco como garantía. Si te engaño, mátame con la muerte más penosa. La contestó luego la muy prudente Penélope. Aya querida, difícil es que tú indagues a fondo los designios de los dioses sempiternos, por muy sabia que seas. Pero, con todo, vayamos junto a mi hijo, para que yo vea a los pretendientes muertos y a quien los ha matado. Después de decir esto, descendió del piso de arriba. Vacilaba en el fondo de su corazón si dirigirse de palabra desde lejos a su querido esposo, o si, llegando hasta él, le besaría abrazándole la cabeza y las manos. Luego entró en la sala y franqueó el pétreo umbral y se sentó frente a Odiseo al resplandor de la lumbre, en el muro frontero. Él se hallaba sentado al pie de la alta columna con la mirada baja, esperando a ver si le decía algo su valiente esposa, cuando lo contemplara ante sus ojos. Pero ella permaneció en silencio, el estupor dominaba su corazón. A veces, al contemplarlo fijamente, lo reconocía en su mirada, y otras lo desconocía a causa de las ropas que llevaba. Telémaco tomó la palabra, la regañó y dijo: Madre mía, madre mala, de empedernido corazón, ¿por qué te apartas de padre y no te sientas a su lado ni le diriges tus palabras ni le preguntas? Ninguna otra mujer se mantendría con ánimo tan insensible lejos de su marido, que tras sufrir numerosos pesares regresa a los 20 años a su querida tierra patria. Tu corazón es siempre más duro que una piedra, le contestó enseguida la muy prudente Penélope. Hijo mío, mi ánimo está atónito en mi pecho, y no soy capaz de pronunciar ninguna palabra, ni preguntar ni mirarle de frente a la cara. Pero si de verdad es Odiseo y está de regreso en casa, sin duda nosotros nos reconoceremos mutuamente y del mejor modo. Tenemos, pues, unas señas secretas que nosotros dos sabemos y nadie más. Así habló. Sonrió el muy sufrido divino Odiseo, y al momento le decía a Telémaco sus palabras aladas: Telémaco, deja ya a tu madre que me ponga a prueba en estas salas. Pronto me reconocerá también y de modo más claro, porque ahora estoy sucio y con ropas andrajosas sobre mi cuerpo. Por eso me desprecia y aún no reconoce quién soy. Pero nosotros cuidemos ahora de cómo esto concluya lo mejor posible. Porque incluso cuando uno cualquiera mata a un individuo en su país, a alguien que no deja atrás muchos deudos para vengarle, se exilia abandonando sus parientes y su tierra patria. Nosotros hemos matado a lo más granado de la ciudad, a los más nobles con mucho de Ítaca. Te invito a que medites el asunto. Le contestaba a su vez el juicioso Telémaco. Cuida tú mismo de esto, querido padre, ya que afirman que tu inteligencia es la mejor entre los humanos, y que ningún otro hombre entre los mortales puede rivalizar contigo. Nosotros te seguiremos acordes. Te aseguro que no ha de faltarnos el valor, en la medida de nuestras fuerzas. Respondiéndole, dijo el muy astuto Odiseo: Entonces voy a decirte cómo me parece que resulta más apropiado. En primer lugar, lavaos y revestios con las túnicas y ordenad a las siervas del palacio que cuiden de sus vestidos. Y que el divino Aedo, tomando su sonora cítara,
nos proporcione una danza festiva y alegre, de tal modo que cualquiera comente que se celebra una boda, al oírlo de afuera, ya sea cualquiera que cruce por el camino o los que viven en las cercanías. Que no se extienda por la ciudad la noticia de la muerte de los pretendientes, antes de que nosotros nos vayamos a nuestro campo de buena arboleda. Allí luego meditaremos cómo el olímpico nos concederá ventaja. Así habló, y ellos le escucharon y le obedecieron. En primer lugar, por tanto, se lavaron y vistieron las túnicas y las mujeres se acicalaron. El divino Aedo tomó su cóncava lira y en ello suscitó un anhelo de dulce canto y una irreprochable danza. Y la amplia mansión resonaba bajo los pasos de los danzantes, hombres y mujeres de bellas túnicas. Y así comentaba cualquiera al oírlo desde fuera de la casa. Por fin alguno se llevó por esposa a la reina tan cortejada. Pobrecilla no resistió mantener en su custodia la gran mansión de su legítimo esposo todo el tiempo hasta que regresara. Así entonces decían algunos. Desconocían lo que había sucedido. Entretanto en la casa la despensera bañó y ungió con óleos al magnánimo Odiseo, y lo vistió con un bello manto y una túnica. Sobre su cabeza derramó gran belleza Atenea, para que pareciera más alto y fornido, y que de ella colgaran sus rizados cabellos parecidos a las flores del jacinto, como cuando recubre de oro la plata un buen artista al que le han adiestrado Hefesto y Palas Atenea en su complejo oficio y realiza una obra llena de gracia. Así entonces derramaba encanto sobre su cabello y sus hombros. Emergió de la bañera semejante en su cuerpo a los dioses. De nuevo fue a sentarse en la silla de la que se levantara frente a su esposa y a ella le dirigió la palabra. Testaruda, a ti, muy por encima de las débiles mujeres. Un corazón inflexible te infundieron los dioses de olímpicas morada. Ninguna otra mujer de ánimo obstinado se mantendría tan distante de su esposo, que por ella ha regresado, tras soportar muchos males, a los 20 años a su tierra patria. Pero vamos ya allá, prepárame la cama para que allí descanse, ya que ésta mantiene en su pecho un corazón de hierro. Le respondió, a su vez, la muy prudente Penélope. Desdichado, no me enorgullezco de nada ni te menosprecio, ni estoy demasiado pasmada. Y sé muy bien cómo eras cuando partiste hacia Troya en una nave de largos remos. Así pues, ea prepárale su sólido lecho Euriclea fuera del confortable dormitorio que él personalmente construyó, sacándole aquí afuera el macizo lecho, hacele la cama con pieles, mantas y relucientes sábanas. Así dijo para poner a prueba a su esposo. Entonces Odiseo, enfureciéndose, replicó a su taimada esposa: «Ah, mujer, qué palabras más hirientes has dicho. ¿Quién cambió de sitio mi lecho? Difícil le sería, incluso a un experto, a no ser que un dios en persona viniera, quien por su voluntad fácilmente lo podría cambiar de lugar. Pero de los hombres ningún mortal en vida, ni siquiera en su plena juventud, pudo trasladarlo sin más, porque una gran contraseña está implantada en el labrado lecho. Lo construí yo mismo y nadie más. Crecía en el recinto el tronco de un olivo de tupido follaje, robusto, vigoroso. Era grueso como una columna. En torno a éste construí yo nuestro tálamo, lo concluí con piedras bien encajadas, lo teché por encima y le agregué unas ajustadas puertas, firmemente ensambladas. Luego talé la copa del olivo de denso follaje, aserré y pulí el tronco sobre su raíz, con el bronce de modo muy experto, y lo dejé bien recto con ayuda de la plumada, labrando una pata fija que taladré con el berbiquí. A partir de esta pata construí la cama hasta acabarla, adornándola con incrustaciones de oro, plata y marfil. Sobre su armazón tensé las correas de cuero bovino, teñidas de púrpura. Te expongo así esta clara señal. No sé en absoluto si aún está firme mi lecho, mujer, o si ya algún hombre lo cambió a otro lugar, talando la base del olivo. Así dijo, y a ella le temblaron las rodillas y el corazón al reconocer las señas que tan claras le había dado Odiseo. Al momento corrió llorando derecha hacia él y le echó ambos brazos al cuello, a Odiseo, y le besó la cara, mientras decía: «No te enojes conmigo, Odiseo, ya que en todo resultas el más juicioso de los humanos. Los dioses nos dieron penalidades, ellos que nos negaron el estar juntos uno con el otro y gozar por lo tanto de nuestra juventud hasta alcanzar el umbral de la vejez.
con que no te enfades conmigo ni me guardes rencor por esto de no haberte mostrado mi cariño al comienzo desde que te sé. Es que una y otra vez mi ánimo, en mi pecho, sentía recelos de que algún hombre llegara y me engañara con sus palabras. Son muchos los que traman malignas tretas. Ni siquiera la argiva Helena, nacida de Zeus, se habría unido a un extraño en el amor del lecho, si hubiera sabido que de nuevo los belicosos hijos de los aqueos la iban a reconducir a su casa en su querida patria. Pero un dios la impulsó a cometer tan vergonzosa acción. No meditó en su ánimo, desde un comienzo, su funesta locura, que para nosotros fue el principio de nuestra pesadumbre. Pero ahora, cuando ya has revelado las señas muy evidentes de nuestro lecho, que ningún otro mortal había visto, sino solos tú y yo y una única sierva actóride que me dio mi padre cuando me vine aquí, la que estuvo velando a las puertas de nuestro sólido tálamo, has persuadido mi ánimo, aunque era muy inflexible. Así habló, y a él todavía más le suscitó el ansia de llorar, y lloraba abrazando a su dulce esposa de sagaz pensamiento. Como cuando se muestra la tierra ansiada ante los nadadores a los que Poseidón les destrozó la ágil nave en alta mar, atropellada por el vendaval y el denso oleaje, y tan solo unos pocos escaparon del espumoso mar, nadando hacia la tierra firme, con el salitre incrustado en la piel, y alcanzaron, ansiosos la tierra, huidos de la muerte, así de anhelado llegaba para ella su esposo, ahora ante sus ojos. No desprendía nunca de su cuello sus blancos brazos, y en medio de sus sollozos le habría llegado la aurora de rosáceos dedos, de no ser porque otra cosa hirió a la diosa de glaucos ojos, Atenea. Contuvo los márgenes de la larga noche y a la par retenía a la aurora de áureo trono junto al océano, sin dejarla uncir sus caballos de raudas patas, Lampo y Faetonte, los corceles que transportan a la aurora para llevar la luz a los humanos. Fue entonces cuando a su esposa le dijo el muy astuto Odiseo: «Ah, mujer, aún no hemos llegado al final de todas las pruebas, porque todavía en el futuro tendré otra aventura imprevisible, tremenda y muy difícil, que debo yo cumplir por entero, porque así me lo profetizó el alma de Tiresias en el día, aquel en que descendía al interior de las moradas de Hades cuando indagaba el regreso de mis compañeros y el mío propio. Pero venga, vámonos a la cama, mujer, para que por fin nos acostemos y gocemos del dulce sueño», le contestó. A su vez la muy prudente Penélope: «Tendrás, en efecto, la cama cuando quieras, según tu deseo, ya que los dioses te concedieron llegar a tu hogar bien fundado y a tu tierra patria. Pero, ya que lo has mencionado, y un dios lo sugirió a tu ánimo, dime a mí esa aventura, vamos, porque también luego pienso he de enterarme y no es peor que la sepa de antemano». Respondiéndole le dijo el muy astuto Odiseo: «Testaruda, ¿a qué de nuevo me apremias e invitas a decírtela? Bueno, te la contaré y no la voy a ocultar. Tu ánimo no quedará tranquilo, ni tampoco yo mismo me alegro, ya que se me ordenó visitar muchas ciudades y gentes, llevando en mis manos un manejable remo, hasta llegar hasta quienes no conocen el mar, ni comen viandas sazonadas con sal. Esos tampoco han visto naves de mejillas purpúreas ni remos de buen manejo, que son las alas de las naves. Y me anunció esta seña fácil de reconocer que no te voy a ocultar. Cuando al salirme al paso otro caminante me diga que llevo un bieldo sobre mi fuerte hombro, entonces me aconsejó que hincara el remo en tierra, sacrificara hermosas víctimas al soberano Poseidón, un carnero, un toro y un berraco, montador de cerdas, y me volviera a casa, e hiciera allí sagradas hecatombes en honor de los dioses que habitan el amplio cielo, a todos uno tras otro, y la muerte me llegará desde el mar, muy serena, ya que me alcanzará vencido por una tranquila vejez, y en mi entorno las gentes serán felices». Esto me profetizó que por entero se cumplirá. Le contestó a su vez la muy prudente Penélope: «Si es que así los dioses te conceden una vejez mejor, tienes gran esperanza de lograr, al fin, un descanso a tus fatigas». Así, con estas palabras hablaban uno con otra, mientras que Eurínome y la nodriza cubrían la cama con mullidas ropas a la luz de las ardientes antorchas. Y cuando ya hubieron arreglado el sólido lecho con todo esmero, la anciana penetró en la casa de nuevo para irse a dormir y Eurínome, la camarera, les guiaba camino del lecho, portando en sus manos la antorcha.
les condujo hasta el dormitorio y se retiró. Ellos entonces volvieron felices a la costumbre de su antiguo lecho. Mientras tanto, Telémaco, el vaquero y el porquero dieron descanso de la danza a sus pies y mandaron reposar a las mujeres, y fueron a acostar en las sombrías salas del palacio. Los dos, una vez que hubieron gozado del placentero amor, se entregaron al deleite de los relatos. Mutuamente se lo contaban todo. Ella, la divina entre las mujeres, cuánto había sufrido en el palacio, viendo el odioso tropel de los pretendientes que por su causa degollaban sin cesar vacas y gordas ovejas, mientras el vino se vertía en abundancia desde las tinajas. Por su parte, Odiseo refería todos sus lances, cuántas penas causó a otros hombres y cuántas soportó él con esfuerzos. Y ella se deleitaba al escucharlo, y el sueño no llegó a caer sobre sus párpados hasta que él hubo acabado su relato. Comenzó por cómo había vencido a los cícones, y luego llegó a la fértil tierra de los lotófagos, y cuántas maldades hizo el cíclope y cómo le hizo pagar el castigo por sus bravos compañeros, a los que había devorado sin compasión. Y cómo llegó hasta Éolo, que le acogió benévolo y le había preparado un buen viaje. Pero aún no fue su destino arribar a la tierra patria, sino que un vendaval lo arrebató de pronto y lo llevaba sobre el mar pródigo en peces. Y cómo llegó a Telépilo, tierra de los lestrígones, que destrozaron sus naves y a todos sus compañeros de hermosas grebas, y solo Odiseo escapó con su nave negra. Y le habló de Circe, de su engaño y su magia, y de cómo viajó hasta la brumosa morada de Hades, para consultar al alma del tebano Tiresias en su nave de muchos remos, y allí vio a todos sus compañeros de antaño y a su madre, la que lo había dado a luz y criado de niño, y cómo escuchó la voz de las sirenas de penetrante canto, y cómo alcanzó las rocas errantes y la terrorífica Caribdis y Escila, que nunca antes los hombres pasaron de largo con vida, y de cómo sus compañeros mataron unas vacas de Helios, y después a su rauda nave la asestó un rayo fulminante Zeus que atruena en lo alto, y perecieron sus bravos compañeros todos de golpe, mientras que él se libró de las malignas diosas de la muerte. Y de cómo llegó a la isla de Ogygia, y la ninfa Calipso, que allí le retuvo, ansiosa de que fuera su esposo en sus cóncavas cuevas, y le alimentó y le prometía hacerle inmortal e inmune a la vejez para siempre, pero jamás logró persuadir a su ánimo en su pecho. Y de cómo, tras muchos padecimientos, llegó hasta los feacios, los cuales, desde luego, le honraron generosamente como a un dios y lo transportaron en un navío hasta su querida tierra patria, después de obsequiarlo con bronce, oro abundante y ropajes. Esas fueron sus últimas frases, cuando lo invadió el sueño que relaja los miembros y disuelve las tensiones del ánimo. Más tarde, otra cosa planeó la diosa de glaucos ojos, Atenea, cuando ya pensó que Odiseo había disfrutado en su ánimo de la cama con su mujer y del sueño. Al punto hizo emerger del océano a la diosa de la mañana, la del bello trono, para que aportara la luz a los humanos. Y se levantó Odiseo de su blando lecho, y a su mujer le dijo estas palabras: Mujer, ya estamos ambos compensados de nuestros muchos pesares, y tú de llorar aquí por mi muy penoso regreso. Cuando a mí, Zeus y los demás dioses me retenían lejos, anhelante de mi tierra patria. Ahora que ambos nos hemos reunido en el anhelado lecho, cuida tú de los bienes que me pertenecen en la casa, que por las muchas reses que los soberbios pretendientes me gastaron, muchas traeré yo como botín, y con otras me compensarán los saqueos, hasta llenar de nuevo todos mis establos. Pero ahora voy a irme al campo de Buena Arboleda para ver a mi noble padre, que por mí está muy a fondo angustiado. A ti, mujer, que tan sensata eres, te aconsejo lo siguiente. Ahora muy pronto, apenas salga el sol, se extenderá la noticia acerca de los pretendientes, de que les di muerte en el palacio. Refúgiate en las habitaciones de arriba con las mujeres de tu servicio, y quédate allí sin tratar de ver a nadie ni de responder a nada. Dijo, y se puso sobre sus hombros la bella armadura, y mandó a Telémaco, al vaquero y al porquerizo, que todos tomaran en sus manos las armas de guerra. Ellos no le desobedecieron, se calaron las corazas de bronce, abrieron las puertas y salieron. Al frente marchaba Odiseo. Ya había luz sobre la tierra, pero a ellos envueltos en noche los sacaba Atenea de la ciudad.
Canto 24 Hermes Silenio convocaba a las almas de los pretendientes. Llevaba en sus manos su hermosa varita de oro, con la que subyuga los ojos de los humanos, según quiere, y por otro lado despierta a los durmientes. Con ella los ponía en movimiento y los guiaba, y sus almas le seguían. Como cuando en el fondo de una cueva tenebrosa los murciélagos revolotean entre chillidos, cuando alguno de la bandada se descuelga de la roca porque penden apretujados unos con otros, así ellos entre agudos chillidos marchaban en tropel. Los conducía Hermes, el benéfico, por las lóbregas sendas. Pasaron más allá de las corrientes del océano y de la roca blanca. Pasaron más allá de las puertas del sol y del país de los sueños, y no tardaron en llegar al prado de los asfódelos, donde habitan las almas, imágenes de los difuntos. Encontraron al alma del pélida Aquiles y la de Patroclo y la de irreprochable Antíloco y la de Ayante, que fue entre los dánaos el mejor en aspecto y estatura, después del irreprochable hijo de Peleo, pues estaban congregados en torno a éste. Y junto a ellos llegó el alma del atrida Agamenón, atribulada. Con él se habían reunido otras, las de todos aquellos que perecieron en la mansión de Egisto, y así concluyeron su destino. A él le habló, en primer lugar, el alma del Pélida. Atrida, creíamos que a Zeus, que se divierte con el rayo, tú le eras querido por encima de todos los héroes, siempre, pues reinabas sobre numerosos y valerosos guerreros en el país de los troyanos, cuando padecíamos pesares los aqueos. Por lo visto, también a ti muy pronto iba a derribarte el funesto destino, del que nadie escapa una vez que ha nacido. Ojalá que rodeado del honor con que ejercías, tu soberanía hubieras hallado la muerte y el destino en el país de los troyanos. Entonces te habrían edificado tu tumba los aqueos todos, y habríais cosechado una gran fama para tu hijo, pero te estaba destinado sucumbir en una tristísima muerte. Le respondió a su vez el alma del Atrida. Feliz tú, hijo de Peleo, Aquiles semejante a los dioses, que pereciste en Troya lejos de Argos. A tu lado cayeron muertos otros, los mejores hijos de los troyanos y de los aqueos, batallando por ti. Tú yacías en un turbión de polvo, tendido en gran espacio, olvidado del arte de guiar los carros de guerra. Nosotros todo el día batallamos, y no hubiéramos abandonado del todo la lucha, si no nos hubiera hecho dejarla Zeus con su tormenta. Luego, cuando te hubimos sacado del tumulto hacia las naves, te colocamos sobre un lecho, tras lavar tu hermosa piel con agua tibia y con aceites. Por ti muchas lágrimas cálidas vertían los aqueos y por ti se cortaban sus cabelleras. Y del mar surgió tu madre con las diosas marinas al escuchar la noticia. Y un clamor se iba extendiendo sobre el mar, un divino clamor, y se estremecieron todos los aqueos. Entonces se habrían precipitado a subir a sus cóncavas naves si no los hubiera contenido un hombre sabedor de muchas y antiguas experiencias, Néstor, cuyo consejo ya antes era considerado el mejor. Este, con amistosos sentimientos, tomó la palabra y dijo: Deteneos, argivos. No huyáis, hijos de los aqueos. La que viene del mar con las diosas marinas es la madre de Aquiles, que acude al encuentro con su hijo muerto. Así habló, y se contuvieron el miedo los magnánimos aqueos. A tus lados se alinearon las hijas del viejo del mar, llorando su pena, y te vistieron con ropas inmortales. Las 9 musas en un cántico alternado con hermosa voz entonaban los trenos. Allí no habrías visto a ninguno de los argivos que no llorara. A tal punto los conmovía la melodiosa musa. Durante 17 noches y días seguidos por ti lloramos las divinidades inmortales y los hombres mortales, y a la 18ª te entregamos al fuego. En tu honor sacrificamos muchas ovejas muy pingües y vacas de curvos cuernos. Fuiste quemado con ropas de dioses y con abundante óleo y dulce miel. Muchos héroes aqueos corrieron con sus armas en torno a la ardiente pira, a pie y a caballo. Enorme estrépito se produjo. Luego, cuando ya te había consumido el ardor de Hefesto, al alba recogimos tus blancos huesos, Aquiles, y los conservamos en vino puro y en aceite. Tu madre nos proporcionó una ánfora de oro. Regalo de Dioniso dijo que era y obra del muy famoso Hefesto. En ella yacen tus blancos huesos, ilustre Aquiles,
mezclados con los de Patroclo, el hijo de Menecio, ya muerto, y aparte de los de Antíloco, al que tú apreciabas por encima de los demás compañeros, una vez muerto Patroclo. Junto a ellos te construimos un grande y perfecto túmulo, el sagrado ejército de los lanceros aqueos, en un promontorio de la ribera cara al ancho Helesponto, para que fuera visible desde lejos a los hombres de la mar, a cuantos ahora existen y a quienes vendrán después. Tu madre solicitó a los dioses espléndidos premios y los puso en medio del certamen para los mejores de los aqueos. Has presenciado antes el funeral de muchos otros héroes. Cada vez que, a la muerte de un rey, los jóvenes se aprestan para la competición y se disponen a los juegos fúnebres. Pero te habrías admirado muchísimo al contemplar. Qué espléndidos premios aportó en tu honor la diosa Tetis de pies de plata. Fuiste, desde luego, muy querido a los dioses. Así tú ni siquiera al morir perdiste tu renombre, sino que conservarás tu fama entre todas las gentes. Aquiles. En cambio, a mí, qué placer me dio el haber concluido la guerra. A mi regreso, en efecto, Zeus me deparó una muerte cruel a manos de Egisto y de mi maldita esposa. Mientras de este modo ellos hablaban de estas cosas entre sí, muy cerca se les presentó el mensajero Argifonte, que conducía las almas de los pretendientes muertos por Odiseo. Ambos se dirigieron asombrados a su encuentro, apenas los vieron, y el alma de Agamenón Atrida reconoció al hijo querido de Melaneo, al muy ilustre Anfimedonte, porque fue huésped suyo cuando visitó Ítaca. Se apresuró a dirigirle la palabra el alma del Atrida. Anfimedonte, ¿qué habéis sufrido para hundiros juntos en la tenebrosa tierra, todos de tan selecta estirpe y de la misma edad? Si uno los escogiera, no elegiría de otro modo a los mejores hombres de vuestra ciudad. ¿Acaso a vosotros en vuestros navíos os sometió Poseidón, levantando terribles vientos y enormes olas, o acaso os aniquilaron los enemigos en tierra firme cuando les robabais las vacas o los buenos rebaños de ovejas, o fue tal vez combatiendo por una ciudad y sus mujeres? Contesta a mi pregunta. Me ufano de ser tu huésped. ¿Es que no recuerdas cuando bajé allí a vuestra casa en compañía del divino Menelao para animar a Odiseo a que nos acompañara contra Troya en las naves de buenos bancos de remos? Durante un mes entero surcamos la ancha alta mar después de convencer a duras penas a Odiseo, destructor de ciudades. A su vez le contestó el alma de Anfimedonte. Gloriosísimo Atrida, señor de las tropas, Agamenón, guardo recuerdo, vástago de Zeus, de todo cuanto dices. Y voy yo a referirte todo, muy puntualmente, sobre el triste final de nuestra muerte, cómo sucedió. Cortejábamos a la mujer de Odiseo ausente largo tiempo. Ella ni rechazaba un matrimonio odioso, ni lo admitía, meditando contra nosotros la muerte y el negro destino. Así que en su mente planeó este otro engaño. Colocó en su cámara un gran telar y tejía una tela sutil y muy amplia. Por el momento nos dijo: jóvenes pretendientes míos, ya que ha muerto el divino Odiseo, aguardad, si deseáis mi boda, hasta que acabe este manto, y que no se me estropeen los hilos, como sudario para el héroe Laertes, para cuando lo arrebate el funesto sino de su implacable muerte, a fin de que ninguna de las aqueas en el pueblo me censure si ese que consiguió gran riqueza yace sin digna mortaja. Así dijo, y nuestro noble ánimo se dejó entonces persuadir. Desde entonces hilaba durante todo el día la gran tela y por las noches la destejía a la luz de las antorchas. Así durante 3 años nos pasó inadvertida y engañaba a los aqueos. Mas al llegar el 4.º año y pasar las estaciones, cumplidos los meses y transcurridos numerosos días, entonces, al fin, la delató una de sus mujeres, que lo había visto todo, y las sorprendimos deshaciendo el refulgente tejido. Así que lo acabó contra su voluntad obligada, y cuando ya sacó el tejido, cuando tenía hilada la gran tela y la hubo lavado, esplendorosa como el sol o la luna, justo entonces de algún lado, trajo una divinidad perversa a Odiseo, al confín de sus tierras, allí donde tenía su albergue su porquerizo. Y allí se presentó el querido hijo del divino Odiseo, que regresaba de la arenosa Pilos en su nave negra, y ambos tramaron una taimada muerte de los pretendientes. Acudieron juntos a la ilustre ciudad, Odiseo detrás y delante Telémaco, que lo precedía por poco. A aquel lo conducía el porquerizo, y llevaba encima unas míseras ropas.
asemejándose a un despreciable y viejo mendigo, apoyado en su bastón. Las ropas que llevaba eran asquerosas. Ninguno de nosotros pudo reconocer quién era. Cuando apareció de improviso, ni siquiera los de más edad, sino que nos pusimos a maltratarlo con palabras insultantes y golpes. Él, entretanto, soportaba ser apaleado e insultado en su propio palacio con ánimo sufrido. Mas cuando ya les impulsó la protección de Zeus, portador de la égida, retiró con ayuda de Telémaco las hermosas armas, las guardó en una estancia y las cerró con ataduras, mientras aconsejaba con astutos designios a su esposa que propusiera a los pretendientes el arco y el grisáceo hierro como instrumentos de un certamen y preludio de la matanza de nosotros, desdichados. Ninguno de los nuestros fue capaz de tensar la cuerda del robusto arco. En gran medida nos mostramos impotentes. Y cuando el gran arco iba a llegar a las manos de Odiseo, entonces todos nosotros gritamos que no se le ofreciera el arco por más que él lo reclamara. Solo Telémaco, dándole ánimos, exigió entregárselo. Lo blandió entonces en su mano el muy sufrido divino Odiseo, y con destreza tensó el arco y atravesó los hierros. Luego fue hasta el umbral, allí se detuvo, empezó a sacar agudas flechas lanzando furiosas miradas, y asaeteó al rey Antino. A continuación empezó a disparar por doquier los resonantes dardos apuntando al frente, y los demás caían unos sobre otros. Bien se notaba que tenía a algún dios como aliado. Al momento, pues, los que estaban con él se pusieron con el mismo fervor a matar a diestro y siniestro, y se extendía un espantoso gemido de cabezas heridas y todo el suelo humeaba de sangre. De ese modo, Agamenón morimos nosotros, cuyos cuerpos aún ahora yacen tendidos, insepultos en el patio de Odiseo. No lo saben todavía nuestros parientes en la casa de cada uno, ellos que lavarían la sangre oscura de nuestras heridas y nos llorarían en la exposición de nuestros cadáveres, como es la norma debida a los muertos. Tomó entonces la palabra el alma del Atrida. Ah, feliz hijo de Laertes, Odiseo, pródigo en ardides. En efecto, conseguiste una esposa de enorme virtud. Qué nobles pensamientos tenía la irreprochable Penélope, la hija de Icario, cuando tan bien guardó el recuerdo de Odiseo, su legítimo esposo. Por eso jamás se extinguirá la fama de su excelencia. Los inmortales propondrán a los humanos un canto seductor en honor de la sensata Penélope. No meditó perversas acciones, como la hija de Tindario, que mató a su esposo legítimo, y será tema para cantos de odio entre las gentes, y dará mala fama a todas las mujeres, incluso a la que sea decente. Así ellos hablaban unos con otros de aquellos sucesos erguidos en las mansiones de Hades en sus cavernas subterráneas. Los otros, una vez que salieron de la ciudad, alcanzaron pronto el campo bien trabajado de Laertes, que antaño había adquirido el mismo Laertes, después de muchas fatigas. Allí tenía su casa, con un cobertizo a su alrededor, en el que solían comer, descansar y dormir sus siervos de ordinario, los que laboraban a sus órdenes. Había allí una mujer, una anciana de Sicilia, que cuidaba solícitamente del viejo en el campo lejos de la ciudad. Odiseo dijo entonces a sus criados y a su hijo estas palabras: Vosotros entrad ahora en la bien construida casa, y para la comida sacrificad al momento el mejor de los cerdos. Yo, por mi cuenta, voy a poner a prueba a mi padre, a ver si me reconoce y me identifica con sus ojos o si me desconoce al estar ausente desde hace tantísimo tiempo. Después de decir esto, dio a sus siervos sus arreos guerreros. Ellos fueron enseguida hacia la casa, mientras Odiseo se acercaba al viñedo de hermosos frutos para su experimento. No encontró a Dolio. Al descender hacia el amplio majuelo, ni a ningún otro de los siervos, ni a sus hijos, sino que ellos se habían ido a recoger espinos para construir una cerca del viñedo y el anciano les acompañaba como guía por el camino. Encontró a su padre solo en la viña bien cultivada acollando una planta. Vestía una túnica mugrienta con remiendos andrajosa y en torno a sus piernas se había anudado unas polainas revestidas de piel, para evitar los raspones, y en las manos unas manoplas contra las zarzas. Además llevaba en la cabeza un gorro de pellejo de cabra. Le agobiaba la pena.
En cuanto el muy sufrido divino Odiseo lo vio, quebrantado por la vejez, con esa gran pesadumbre en su ánimo, se detuvo bajo un muy alto peral y se echó a llorar. Vaciló luego en su mente y su ánimo si besaría y abrazaría a su padre y se lo contaría todo, como había regresado y alcanzado su tierra patria, o si comenzaría preguntándole y poniéndole a prueba. Esto le pareció, al reflexionarlo, que era lo mejor. En primer lugar, le interrogaría con palabras burlonas. Pensando así, se fue derecho a él el divino Odiseo, mientras el anciano, cabizbajo, ahondaba la tierra para plantar una lechuga. Llegando a su lado, le dirigió la palabra su ilustre hijo. Viejo, bien se ve tu pericia en el cuidado del huerto, ya que todo está bien atendido y no hay nada, ninguna planta, ni higuera, ni vid, ni olivo, ni peral, ni hortalizas sin cuidado en tu campo. Sin embargo, voy a decirte algo más, y tú no te enfades por ello en tu ánimo. De ti mismo tienes muy poco cuidado, pues llevas una vejez lastimosa, vas bastante desaliñado y vistes ropas míseras. No es por tu desidia por lo que te descuida tu amo, ni nada servil se ve en ti al contemplarte en tu aspecto y complexión. Te pareces más bien a un rey. A alguien así le conviene, después de darse un baño y comer, dormir en blando lecho. Tal es, pues, la costumbre de los viejos. Ea, pues, dime esto y cuéntamelo en detalle. ¿De qué hombre eres esclavo? ¿Para quién cuidas el huerto? Y respóndeme también a esto verazmente, para que yo me entere bien. Es que de verdad hemos llegado a Ítaca, según me ha asegurado al venir hacia acá un tipo que me encontré hace un momento, no muy en sus cabales, que no atinó a decírmelo a las claras, ni a responder a mis palabras cuando le preguntaba por un huésped mío, si vive y está en algún lugar, o si ya muerto y está en la mansión de Hades. Te lo aclararé, tú atiende y escúchame. Una vez hospedé en mi querida tierra patria a un hombre recién llegado a mi hogar, y nunca mortal alguno de los forasteros de lejanas tierras llegó más grato a mi casa. Afirmaba que su familia era de Ítaca, y decía que su padre era Laertes, hijo de Arcisio. Yo lo llevé a mi casa y le ofrecí buen hospedaje, tratándole como amigo generosamente con lo mucho que había en mi morada, y le di dones de hospitalidad, como era adecuado. Le obsequié 7 talentos de oro bien labrado, le regalé una crátera toda de plata con adornos florales, 12 cobertores sencillos y otras tantas alfombras, otros tantos bellos mantos y con ellos igual número de túnicas, y además 4 hermosas mujeres expertas en finísimas labores, las que él mismo decidió elegir. Respondióle luego su padre, derramando llanto: Extranjero, has llegado a la tierra por la que preguntas, pero detentan su dominio hombres insensatos y violentos. Regalaste en vano tantos dones, ofreciéndolos en monto. Si a ese lo hubieras encontrado vivo en el pueblo de Ítaca, entonces, correspondiendo bien a tus regalos, te habría tratado a su vez con magnífica hospitalidad, pues es lo justo que uno corresponda. Pero venga, dime esto y explícamelo en detalle. ¿Qué años hace desde que hospedaste a ese huésped infeliz, mi hijo, si alguna vez fue desdichado, que en algún lugar, lejos de los suyos y de su tierra patria, acaso en el mar lo devoraron los peces, o tal vez en tierra firme fue presa de las fieras y las aves de rapiña? Ni lo planeó su madre después de amortajarlo, ni su padre, los que lo engendramos, ni su esposa, lograda con muchos regalos de boda, la sensata Penélope, entonó en el lecho el planto fúnebre por su esposo, como convenía, después de cerrarle los ojos. Ese es el homenaje debido a los muertos. Y dime de verdad esto para que me entere bien. ¿Quién eres? ¿De dónde? ¿De qué gente? ¿Dónde tienes tu ciudad y tus padres? ¿Dónde está varada la nave rauda que te trajo a ti y a tus divinos compañeros? ¿Acaso como pasajero has llegado en nave de otros y ellos te desembarcaron y zarparon? Contestándole, dijo el muy astuto Odiseo: Desde luego yo te lo voy a contar todo punto por punto. Soy de Alibante, donde habita una ilustre mansión e hijo del soberano Afidante Polipemónida, y mi nombre es Epérito, pero un dios me desvió de Sicania para traerme aquí contra mi voluntad. Mi nave está varada ahí frente a estos campos lejos de la ciudad. Por otra parte, este es ya el 5.º año desde aquel en que de allí partió Odiseo y dejó atrás mi tierra patria. Desdichado, pero los augurios le eran favorables, diestros.
Contento con ellos, yo lo despedía, y también él zarpaba alegre en su partida. Nuestro ánimo confiaba en que aún nos reuniríamos e intercambiaríamos regalos espléndidos gracias a nuestra hospitalidad. Así habló, y al otro le envolvió la nube negra de la pena. Cogiendo con sus manos el polvo ceniciento lo vertía sobre su cabeza. Entre densos sollozos, a Odiseo se le acongojó el ánimo y le subió a las narices un amargo regusto al ver así a su padre. Se abalanzó a besarle y abrazarle mientras le decía: «Soy yo, estoy aquí, padre, soy ese por el que tú preguntas. He vuelto a los 20 años a mi tierra patria, con que contén el llanto y tus sollozos y lágrimas. Te lo voy a explicar y conviene hacerlo enseguida. He matado a los pretendientes en mi palacio, vengándome de su infamante ultraje y sus malignos actos». Le respondía a su vez Laertes, que dijo: «Si es cierto que has vuelto, Odiseo, hijo mío, dame una seña evidente para que me quede convencido». Respondiéndole, dijo el muy astuto Odiseo: «Primero observa con tus ojos esta herida, la que me causó en el Parnaso un jabalí de blanco colmillo cuando anduve por allí. Me habíais enviado tú y mi señora madre en pos de Autólico, el querido padre de mi madre, para recoger los regalos que en su visita aquí me había prometido y guardado. Pero, además, deja que te hable de los árboles de este bien cultivado huerto que antaño me diste y que yo cada vez te pedía cuando era niño, mientras te acompañaba por el majuelo. Paseábamos entre ellos y tú me los nombrabas uno por uno. Me diste 13 perales y 10 manzanos y 40 higueras. De igual manera prometiste darme 50 ringleras de vides que maduraban unas tras otras, pues hay aquí racimos de uvas muy varias, cuando las estaciones de Zeus las hacen madurar desde el cielo». Así habló, y a su padre le flojearon las rodillas y el corazón, al reconocer las señas tan claras que le dio Odiseo. Alrededor de su querido hijo tendió los brazos, y el muy sufrido divino Odiseo lo recogió medio desfallecido. Después que se hubo reanimado y recuperó el ánimo en su pecho de nuevo, respondió a sus palabras y dijo: «Padre Zeus, en verdad que aún veláis los dioses en el vasto Olimpo, puesto que definitivamente los pretendientes han pagado su desenfrenada soberbia. Pero ahora siento temor en mi ánimo de que a toda prisa todos los itacenses acudan aquí, y por doquier se difundan esas noticias a las ciudades de Cefalonia». Respondiéndole le dijo el muy astuto Odiseo: «No temas, que eso no te preocupe en la mente, mas vayamos a la casa que está junto al huerto. Allí envié por delante a Telémaco y al vaquero y al porquerizo, para que nos prepararan pronto la comida». Charlando así, los dos se dirigieron a la hermosa casa. Al llegar a las confortables estancias hallaron a Telémaco, al vaquero y al porquerizo, que troceaban abundantes carnes y mezclaban el vino rojizo. Para la ocasión, la esclava siciliana bañó y ungió con aceites al magnánimo Laertes ya dentro de la casa, y le vistió con una hermosa túnica. A su vez, Atenea acudió a su vera y revigorizó a este pastor de pueblos y lo dejó más erguido y robusto que antes en su aspecto. Al salir de la bañera lo contempló admirado y con asombro su querido hijo, al verlo semejante en su aspecto a los dioses inmortales. Dirigiéndose a él, le decía estas palabras aladas: «Padre, sin duda alguno de los dioses que existen para siempre te ha hecho de aspecto más hermoso en tu figura y tu porte». A su vez le replicaba el juicioso Laertes: «Ojalá, pues, Zeus padre, Atenea y Apolo, tal como era cuando conquisté Nérico, ciudadela bien fortificada en la ribera del continente, cuando yo acaudillaba a los cefalenios, tal hubiera sido yo ayer en palacio con armas en mis hombros para enfrentarme y ayudarte contra los pretendientes. Entonces habría hecho doblar las rodillas de muchos en las salas y tú te habrías reconfortado en tu ánimo». Así hablaban en estos términos uno con otro. Luego que hubieron acabado su tarea y dispuesto la comida, uno tras otro se sentaron en las sillas y bancos. Se pusieron entonces a comer. Pero en ese momento llegó el viejo Dolio, y con él los hijos del anciano, presurosos desde el campo, porque los había llamado a toda prisa su madre, la vieja siciliana, que les daba de comer y los atendía solícitamente, aunque entrada en la vejez. Así que, apenas vieron a Odiseo y le reconocieron en su ánimo, se detuvieron estupefactos en el pórtico. Entonces Odiseo se les acercó y con amables palabras les dijo: «Anciano, siéntate a comer,
y dejad la expresión de asombro. Hace ya rato que estamos preparados para echar mano a la comida y os aguardábamos en esta sala, en espera hace tiempo. Cuando así dijo, Dolio corrió a su encuentro tendiéndole sus brazos, y tomando las manos de Odiseo, las besaba en las muñecas, y hablándole, le decía estas palabras aladas. «Oh amigo, por fin has vuelto a nosotros, que muchísimo lo anhelábamos, y ya apenas lo creíamos, y te han traído los mismos dioses. Salud, sé bienvenido, y que los dioses te den felicidad. Cuéntamelo del todo, para que me entere de cabo a rabo». ¿Ya está enterada la prudente Penélope de que tú estás aquí de vuelta, o le enviamos un mensajero? Respondiéndole, le dijo el muy astuto Odiseo, «Anciano, ya lo sabe. ¿Por qué vas a preocuparte por eso?». Así dijo, y él de nuevo se sentó sobre la bien pulida silla. De igual modo, los hijos de Dolio vinieron a saludar al famoso Odiseo con sus palabras y a darle sus manos, y se sentaron uno tras otro junto a Dolio, su padre. Mientras en la casa se dedicaban a la comida, corría veloz como un mensajero por la ciudad, por todas partes, el rumor que hablaba de la terrible matanza y final de los pretendientes. La gente, al oírlo, acudía sin parar, cada uno por su lado, entre lamentos y gemidos, hasta las puertas de la casa de Odiseo. De la misma sacaban los muertos, y cada uno se llevaba los suyos para enterrarlos, y a los de otras ciudades se los entregaban a los pescadores para que los transportaran, depositados en sus raudas naves, a la casa de cada uno. Los hombres se dirigieron todos al ágora, con el corazón acongojado, y luego que allí se juntaron y estuvieron reunidos, entre ellos se alzó Eupites y les arengó. En su interior sentía una pena irrestañable por su hijo, por Antino, al que mató el primero el divino Odiseo. Derramando llanto por él, tomó la palabra y dijo: «Ah, amigos, qué gran ruina causó este hombre a los aqueos. A los unos los arrastró, a muchos y nobles, en sus naves, y perdió las cóncavas naves y perdió sus tropas. A otros, con mucho los más nobles de los cefalenios, los mató a su regreso. Así que venga antes de que él se escape a toda prisa Pilos o a la divina Elide, donde ejercen su poder los epeos. Vamos, o de nuevo, para siempre, quedaremos abatidos. Infamia será pues esto al difundirse entre los venideros, si no nos vengamos de los asesinos de nuestros hijos y hermanos. Para mí, en mi corazón, no puede ser dulce la vida, sino que preferiría morir enseguida y estar entre los muertos. Pongámonos en marcha, no sea que se nos anticipen atravesando el mar». Así hablaba derramando su llanto, y el pesar invadió a todos los aqueos. Pero ante él llegaron Medonte y el divino Aedo de la mansión de Odiseo, después de haberlos dejado el sueño, y los dos se plantaron allí en medio. El asombro los retuvo a todos. Entre ellos tomó la palabra Medonte, de juicioso criterio. «Prestadme ahora oídos, itacenses, porque Odiseo ha realizado estas acciones con la aprobación de los dioses inmortales. Yo mismo séis a un dios inmortal que estaba en pie junto a Odiseo y se asemejaba en el aspecto a Mentor. El dios inmortal se mostraba unas veces ante Odiseo dándole valor, y otras asustaba y acosaba a los pretendientes en el salón, y ellos caían amontonándose. Así habló, y a todos los otros les invadió un pálido terror. Entre ellos tomó la palabra el viejo héroe Eliterses Mastórida, que era el único que veía pasado y futuro. Con benévola intención tomó la palabra y dijo: «Prestadme ahora atención, itacenses, a lo que os voy a decir. Por vuestra maldad, amigos, ocurrieron estas cosas. Porque no me hicisteis caso a mí, ni a Mentor, pastor de pueblos, para detener las locuras de vuestros hijos, que cegaban los bienes y deshonraban a la esposa de un hombre magnífico que afirmaban que no iba a volver. Hacedlo ahora, escuchadme tal como yo os digo. No vayamos para que nadie encuentre una desgracia buscada». Así dijo. Los unos se marcharon con gran griterío, más de la mitad, los otros se quedaron congregados allí. A los primeros no les gustó, en su corazón, el último consejo, sino que obedecían al de Eupites y al momento se abalanzaron en busca de sus armas. Después de haber revestido el reluciente bronce, se reunieron en pelotón ante la espaciosa ciudad. A estos los capitaneaba Eupites con insensato empeño. Se figuraba él que iba a vengar la muerte de su hijo, pero no regresaría, sino que iba allí al encuentro de un fatal destino. Por otro lado, Atenea hablaba con Zeus Corónida.
Padre nuestro Crónida, el más sublime de los poderosos, contesta mi pregunta. ¿Qué late en el interior de tu mente? ¿Llevarás más lejos la dañina guerra y la cruel contienda, o vas a reimplantar la amistad entre unos y otros? Respondiéndole a ella, le dijo Zeus que amontona las nubes. Hija mía, ¿por qué sobre eso me preguntas e interrogas? ¿Acaso no decidiste tú misma ese plan de que Odiseo castigara a esos a su regreso? Actúa como quieras. Pero te advertiré lo que me parece conveniente, puesto que ya Odiseo ha dado castigo a los pretendientes, que pacten juramentos leales y él reine para siempre. Y nosotros, por nuestra parte, facilitemos el olvido de la matanza de hijos y hermanos, que convivan en amistad los unos y los otros, como en el pasado, y que haya prosperidad y paz en abundancia. Diciendo esto apremió a Atenea, que ya lo deseaba, y ella descendió precipitándose desde las cimas del Olimpo. Cuando ya habían ellos saciado el apetito de sabrosa comida, tomó la palabra el muy sufrido divino Odiseo, que alguno salga a ojear si acaso ya se están acercando. Así habló. Salió uno de los hijos de Dolio, según sus órdenes, se paró al cruzar el umbral y los vio a todos ya cerca. Al momento dirigió a Odiseo sus palabras aladas. Ya avanzan ellos cerca, con que armémonos a toda prisa. Así dijo. Ellos se aprestaron y revistieron sus armas, los 4 que iban con Odiseo y los 6 hijos de Dolio. También Laertes y Dolio tomaron las armas, aunque eran ya canosos, combatientes por necesidad. Luego, en cuanto se hubieron equipado sus cuerpos con el brillante bronce, abrieron las puertas y salieron. Al frente iba Odiseo. A su lado acudió la hija de Zeus, Atenea, que se asemejaba a Mentor en la figura y la voz. Al verla se alegró el muy sufrido divino Odiseo, y al punto habló a su querido hijo Telémaco. Telémaco, vas a demostrar ahora, encontrándote tú mismo en el combate guerrero, donde se distinguen los mejores, que no desluces en nada la estirpe de tus padres, que desde antaño nos hemos distinguido en toda la tierra por nuestro valor y hombría. Le respondió, a su vez, el juicioso Telémaco. Vas a ver si estás dispuesto, querido padre, que por mi coraje no avergonzaré a tu estirpe como me exiges. Así habló. Laertes se regocijó y dijo estas palabras. Qué gran día es este para mí, queridos, cuánto me alegro. Mi hijo y el hijo de mi hijo rivalizan en valor. Llegó junto a él Atenea de ojos glaucos y le dijo, Arcisiada, el más querido con mucho de mis camaradas, invoca a la Virgen de ojos glaucos y a Zeus Padre, blande bien y arroja pronto tu lanza de larga sombra. Así habló y le infundió gran impulso Palas Atenea. Invocando pues a la hija del gran Zeus, blandió luego y arrojó la lanza de larga sombra, y alcanzó a Eupites sobre el casco de mejillas de bronce. Este no detuvo el golpe, sino que la lanza lo atravesó. Retumbó al caer y sobre él resonaron sus armas. Atacaron a los de la primera fila Odiseo y su ilustre hijo. Los golpeaban con sus espadas y sus picas de doble filo, y allí los habrían matado a todos y privado de retorno de no ser por Atenea, la hija de Zeus portador de la égida, que clamó con un alarido y detuvo a toda la tropa. Parad, itacenses, la mortífera refriega, y así, sin más sangre, separaos enseguida. Así dijo Atenea. A ellos los dominó el pálido terror. De las manos de todos, asustados, se desprendieron las armas y cayeron al suelo todas al dar su grito la diosa. Y comenzaron a regresar a la ciudad, contentos de seguir con vida. Un tremendo grito de ataque dio el muy sufrido divino Odiseo y avanzó con un salto, como un águila de elevado vuelo, pero al punto el Crónida lanzó un fulminante rayo, que cayó delante de Atenea de glaucos ojos. Y entonces la diosa de ojos glaucos, Atenea, le dijo a Odiseo, Laertiada de estirpe divina, Odiseo de muchos ardides, párate, calma esa furia de guerra que a todos se extiende. No sea que se quede irritado contigo Zeus de voz tonante. Así habló Atenea, y él la obedeció y quedó alegre en su ánimo. Y de nuevo aseguró los juramentos entre unos y otros Palas Atenea, la hija de Zeus portador de la égida, que se mostraba allí semejante a Mentor en su figura y su voz.